como auténticos niños, La verdad que ese partido es tremendo. Y luego llegamos a los años 80, hay una remontada también que muchos piensan que es la primera, pero ya he visto que había dos antes, que es la famosa del Anderlecht. El Madrid pierde 3-0 en la ida y gana 5-1 en la vuelta con 3 goles de Butragueño. Es el inicio esplendoroso de la Quinta del Buitre. Marca Valdano también en el partido de vuelta. Bueno, es espectacular lo que hacen. Pero la gran remontada, para mí, la más bestia de todas, es contra el Borussia Mönchengladbach. Pierden 5-1 el año después, 85-86, pierden 5-1 en la ida, 5-1 en la ida. Y en la vuelta es el famoso día de que Juanito sale pegando brincos cuando le cambian, del gol histórico de Valdano de Santillana, y vamos a escuchar cómo Manolo Lama cantó aquellos goles y el que grita es Poli Rincón. Otra corte Juanito cuelga la pelota. ¡Gol! ¡Magnífico! ¡Gol! Taguas también, yo creo, por ahí. ¡De Valdano! ¡Gol del Madrid! Mira, Juanito, mira, Juanito, que rápido la pone Juanito, balón al segundo palo, llega Valdano. ¡Gol! Igual que el otro. ¡Oh, increíble! ¡De Valdano! ¡Qué listo, Juanito! Valdano la pone, vamos a ver. Santillana. Venga, que no hay que perder tiempo. Vamos, Camacho, pide alguna ayuda. Santillana. Santillana. Remata en 2 tiempos para marcar el 4-0. La locura en el Bernabéu. Sí, lo dramático de esto es que esto fue años después. Las locuciones fueron, yo creo, en una remasterización del diario AS con las narraciones de Lama, Poli y Guas, si no me equivoco. Pues de verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Yo las hemos encontrado. O sea, yo estoy convencido de que es algo de eso. ¿Tú crees? Pregúntale, Isaac es el que las ha sacado, pregúntale a él. Claro, a mí no me pega que esto fuera en directo. O sea, esto son remasterizaciones que hizo AS con las narraciones. Pues entonces Poli Rincón remasterizó. Claro, entonces Poli Rincón hizo de Poli Rincón actual sobre una remontada histórica del Madrid. Poli Rincón estaba en activo todavía. Claro, hombre, sí. Esto es una narración sobre el partido original que seguro que se lo ocurrió a Relaño, vamos, seguro. Segurísimo, ha molado de todas formas. Sí. Bueno, pues el Madrid remontó, goleó al 4-0 y luego con el Inter hay 2 históricas también, una de Recopa y otra de UEFA, con un 3-0, que es el primer gran partido que yo recuerdo a Mitchell, primer gran partido de Mitchell. Y luego ya después tenemos otra con un 5-1, me acuerdo, espectacular. Y luego ya pues llega el momento de las más recientes, ¿no? Sobre todo las que hemos visto ante el Paris Saint-Germain, con esa remontada tremenda, la del Manchester City, la del Bayern de Múnich. Pero con esto quiero demostrar que el Madrid es verdad que tiene un ADN increíble, que yo creo que los rivales llegan ya mentalizados de que como les hagan un gol les van a acabar remontando, porque ha pasado tantas veces a tantos equipos distintos, con tantas generaciones distintas, equipos que estaban en un gran momento de forma, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, y al final todos acaban hundiéndose en el Bernabéu. Por eso yo cuando hay un sorteo de Champions y veo que el partido de vuelta es en el Bernabéu, a mí me parece que es cuando el Madrid empieza a ganar la Champions. El año pasado quedó fuera contra el City porque la vuelta fue en Manchester, si no ya veríamos qué hubiera pasado, ¿no? ¿Pedro? Sí, no, una pequeña aportación. Esas son las remontadas europeas. Es cierto que la primera gran remontada, bueno, de hecho es la mayor remontada entre equipos de primera división en la Copa. El Madrid pierde en Las Palmas, con una gran Unión Deportiva Las Palmas, año 74, 4-0, y en la vuelta gana 5-0. Es cierto que además ese partido tiene historia porque entre un partido y otro se muere Tonono. O sea, que llega la Unión Deportiva Las Palmas al Bernabéu, digamos que muy tocada en la parte anímica, porque además no se puede suspender el partido, porque la Copa entonces se jugaba al final de la Liga, y entonces solamente había las fechas justas para que el torneo se jugara. Entonces Las Palmas vino al Bernabéu y perdió 5-0, y esa fue la primera remontada gorda del Madrid, que luego ya empezó a remontar partidos en competición europea. Y fíjate qué curioso, en todas esas remontadas que ha hablado Julio, en todas estaba Santillana. Es tremendo. Pieza fundamental en todas esas remontadas, porque era un jugador que remontaba muy bien de cabeza, y entonces cuando en esos casos, en esos partidos, no sabes qué hacer, le mandaban la pelota a Santillana. Sí. Y Santillana lo remataba, o no remataba, o quedaba el balón suelto,
Todas esas remontadas grandes del Madrid de Copa Europa de aquellos años, en todas estaba Santi. Julio, ¿quieres decir algo más? Que me estoy acordando de una que no llegó a ser remontada, se acordará Pedro también, contra el Zaragoza en Copa. Sí. Creo que fue 6-1 en Zaragoza. Sí. Y el Madrid se pone 4-0. La no remontada más famosa del Madrid, porque se puso 4-0 al empezar la segunda parte. Y todo el mundo daba por hecho que metía el quinto, que iba a meter el quinto. Entonces no fue capaz de meterlo. No fue capaz de meterlo en la última media hora. O sea, y hubiera pasado, con el 5 hubiera pasado, valía el gol de Zaragoza. Valía el gol fuera de casa más, con lo cual el Madrid se hubiese ganado 5-0, hubiese pasado, pero no lo consiguió. Julio. Si buscamos las mejores remontadas de la historia de la Copa Europa, seguro que prácticamente todas son del Real Madrid. Estoy casi seguro de la que del Barça contra el Paris Saint-Germain. Esa es otra, pero la mayoría son del Madrid. Esa es gorda también. Gracias, Julio. Un abrazo. Un abrazo, chao. Ahora cerramos, pero vamos a contarles más cosas. Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olibet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste? Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Recuerden que mañana a las 7:30 arranca tiempo de juego, porque a las 7:30 tenemos el Sevilla-Cádiz y el Rayo Granada. Y a las 10 de la noche el Celta Athletic y el Getafe Atlético de Madrid. Hay un partido de baloncesto también a las 8:30 de ACB entre el Real Madrid y Gran Canaria. Es el primer partido del playoff. Primer partido del playoff por el título. Y además, el jueves tenemos Las Palmas Betis, Almería Barça, Real Sociedad Valencia. Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora pone las calles Bea Calderón. Hola, Bea, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. ¿Y qué vas a hacer? Pues vamos a hablar de incendios, porque estamos a muy poquito de que comience el verano, en poco más de un mes. Y queremos saber si nos hemos preparado para ello. Dicen los expertos que los incendios se sofocan en invierno. Vamos, que hay que hacer un trabajo previo. Claro. Así que veremos si es verdad y cómo está la situación en España. Gracias, Bea. Un beso. Hasta luego. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 en el partidazo. Será sesión... No, a las 12 arrancamos mañana. Pero bueno, da igual, si es que somos hermanos. Tiempo de juego desde las 7:30 y por ahí andaremos todos. Un abrazo, adiós. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a este miércoles, que es 15 de mayo ya del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy deja que te hable de incendios. Pero antes, como siempre, contamos un poco lo que nos deparaba el día de ayer, un día en el que el Senado votaba en contra de la ley de amnistía, con una ausencia notable, la del secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán. El político ha confesado en una carta que ha preferido no acudir para no tener que votar a favor de la normativa, lo que le habría hecho incurrir, según sus propias palabras, en una insoportable deslealtad conmigo mismo. Claro,
Ante esto, el PSOE estudia ahora una posible sanción. Un martes también en el que se ha conocido la fecha en la que Sánchez va a comparecer en el Congreso por las actividades de su mujer. Será el próximo 22 de mayo. Y luego el presidente de la Liga, que hemos leído ese titular de que Mbappé va a firmar por 5 temporadas con el equipo blanco. En una entrevista a un diario argentino, Olé, al parecer, pues Tebas se ha ido de la lengua. Veremos al final si es verdad o no eso de las 5 temporadas. Pero claro, todo esto era noticia ayer y nosotros tenemos que seguir adelante hablando de historias que nos preocupan y mucho. En esta ocasión, cada verano, ya sabéis que estamos pendientes de los incendios forestales, que recobran protagonismo. Ocupan portadas de periódicos, abren los informativos. El fuego es que genera alarma social y es un grave problema, no solo por la destrucción de un importante número de hectáreas, sino también porque cada año son más las personas que se ven siendo evacuadas de sus casas y también mayor el número de viviendas quemadas o a punto de quemarse. Cuando empiezan los grandes incendios del verano, y hablamos con afectados, con evacuados, con efectivos del cuerpo de bomberos, siempre nos dicen lo mismo. Los incendios se apagan en invierno. Es decir, que lo más importante es la prevención. Por eso hoy en nuestro temazo de Poniendo las Calles, cuando quedan 38 días para que empiece el verano de forma oficial, nos estamos haciendo esta pregunta. ¿Se ha llevado a cabo ese trabajo de prevención durante estos meses? Las administraciones van aumentando cada ejercicio los recursos para lograr una detección y una extinción rápida de los incendios, pero claro, no siempre se ha priorizado lo más importante, que es evitar que lleguen a producirse. El gasto público de España, para que te hagas una idea, en prevención de incendios es del 0,4%. En Francia, por poner solamente un ejemplo, es del 0,6%. Y en Alemania es del 0,7%. Y yo creo que sobra decir que nuestro país arde, se quema mucho más que Alemania o Francia. A nivel nacional, la mayoría de comunidades autónomas invierten más del doble en lo que es la extinción que en prevenir. Por eso, los datos de los últimos 10 años demuestran que el número anual de fuegos no solo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado. Paco Castañares es presidente de la Asociación de Empresarios Forestales. El verano pasado era más fácil que nos oyeran, pero al final nada, pasa el eco de los incendios y los políticos se olvidan inmediatamente de ellos y automáticamente hay otras prioridades de gasto. En las últimas semanas se han sofocado varios incendios y estamos en primavera. Uno en Teruel y otros 2 en Murcia, uno en Caravaca de la Cruz y otro en Calasparra. En todos ellos se han ordenado evacuaciones y se ha sido necesaria la intervención de medios aéreos. 3 incendios en cuestión de pocos días. Para que te hagas una idea, el año pasado hubo 89.000 hectáreas calcinadas y más de 7.000 incendios registrados en nuestro país. Es cierto que las circunstancias no ayudan. Hemos pasado una época de sequía, las olas de calor, el abandono rural, la falta de pastores, pero como te decía, vamos a detenernos especialmente en esa falta de prevención. A menudo en los montes se acumula la vegetación seca y eso se convierte en el combustible perfecto para las llamas. Algunas administraciones van tomando conciencia y por eso el Gobierno ha decidido adelantar por segundo año consecutivo el inicio de la campaña contra incendios forestales. Juan David Martínez es técnico de operaciones de la Brigada de Refuerzo BRICA en Sevilla. Hemos comenzado demasiado temprano. Normalmente el alto riesgo pues empezamos junio, antiguamente se empezaba el 1 de julio, lo hemos ido adelantando al mes de junio, al 16 de mayo empezamos el alto riesgo, que eso nunca ha ocurrido. Nos encontramos últimamente además ante fuegos que son muy complejos, muy difíciles de extinguir. Se llaman estos incendios de 6ª generación. Son fuegos tan grandes que las llamas son capaces de modificar las condiciones de la atmósfera. Se propagan a gran velocidad y si les lanzas agua desde el aire, esta se evapora antes de que toque las llamas. Las 2 palabras más repetidas entre los profesionales que se dedican a la extinción de estos fuegos son gestión y responsabilidad. Y es que te recuerdo que solo el 5% de los incendios son producidos por la caída de un rayo. Por eso, más allá de no hacer fuego en el campo, que es algo obvio, hay otras recomendaciones básicas a seguir. Por ejemplo, nunca debemos dejar el coche mal aparcado encima de hierba seca. Eso no es buena idea.
Tampoco tirar una colilla por la ventanilla. Y ojo con aparcar mal en una carretera, porque a lo mejor complica el paso a un camión de bomberos. Juan Sánchez es director operativo del Plan Infoca. Los servicios de extinción de incendios somos un poco el servicio de urgencias de la sanidad, pero para que el sistema funcione lo tenemos que arreglar en la gestión forestal. El número de incendios cada año tiende a disminuir. Sin embargo, lo que ocurre es que unos muy poquitos incendios queman ya el 90 o el 95% de la superficie. Un argumento muy utilizado cuando se habla de estos incendios es el del cambio climático. Claro, seamos sinceros, el calentamiento global agrava las cosas, sí, pero claro, en ningún caso debería ser una excusa ante la inacción. El cambio climático lo único que hace es alargar el periodo en el que el monte está en disposición de arder. Pero el cambio climático no quema nada. La enorme cantidad de combustible acumulado durante décadas, porque las administraciones públicas no han vuelto a invertir dinero en la gestión de los bosques, y eso es lo que provoca que haya incendios tan grandes y tan intensos. Incendios muy voraces que incluso cambian la forma de trabajar de los medios de extinción. La labor de los bomberos ha derivado a un trabajo ya más técnico, de la misma manera que ocurre que la mayoría de las guerras pues ya no se libran con cientos de soldados en un campo de batalla, sino con inteligencia. Pues con esto lo mismo. Y claro, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Víctor Resco, de Dios, es profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida. Acciones como un desbroce, una clara, cortar árboles, puede implementar el fuego técnico, hacer una quema controlada donde ya gestionas el matorral, ¿no? De forma que recreas un proceso natural de forma controlada. Eso tiene un coste de 2.000 euros por hectárea. Entonces estaríamos hablando de 19.000 euros por hectárea en extinción frente a 2.000 euros por hectárea en prevención. El problema es que en prevención necesitas tratar mucha más área. La prevención no solo evita los incendios, también es una inversión. Con los ejemplos que acaba de nombrar el profesor Víctor Resco, se puede generar energía, biomasa, papel. Sin embargo, el modelo actual es un dinero a fondo perdido. Hablando de prevención, llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid. Es cierto que a mayor población, más dinero de ingreso y también hay más dinero para invertir en prevención de incendios. Pero lo que ha ocurrido en la región es curioso. El incendio más grave de los últimos 10 años se vivió en Cadalso de los Vidrios. Llegó desde Toledo y arrasó 3.500 hectáreas. Si lo comparamos con el resto de España, encontramos que en Sierra Culebra, en Castilla y León, se quemaron 30.000 hectáreas. En las Urdes, en Extremadura, 10.000. Sierra Bermeja, en Málaga, 10.000. Navalacruz, Ávila, 22.000. Los datos hablan por sí solos. ¿Qué ha hecho en este caso la región de la Comunidad de Madrid que no hicieron Castilla y León, Extremadura o Andalucía? Marta Jerez es jefa del Servicio de Incendios Forestales de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Bueno, tratamos de hacer bien casi todo, pero algunas veces las cosas se ponen muy en contra. Quiero decir que no estamos a salvo de tener un gran incendio porque las condiciones meteorológicas nos lo pueden poner muy, muy difícil. Puede haber fuegos que llamamos ahora ya fuera de la capacidad de extinción y es que hay cosas contra las que es difícil luchar, ¿eh? Además de la limpieza, todos los expertos dicen que hay que desbrozar las ramas de los árboles, porque si el fuego llega a la copa de un árbol, el problema es mayor. ¿Pero por qué es más peligroso? A ver, nosotros ya tenemos bastante, vamos a decir, modelizados los incendios que se propagan por la superficie, ¿no? Hay un propagador principal que puede ser el pasto. Ese es el mejor para nosotros porque da llamas bajitas, ¿no? Y entonces lo podemos dominar más fácilmente o controlar. Con el matorral, dependiendo de la altura, tenemos un problema más grande o más pequeño y luego puede estar lo que pasa bajo el arbolado, que es que hay hojas secas, hojarasca, ¿no? Esos serían como los tipos de suelos en los que se encuentra el fuego, grosso modo, para propagarse. Cuando pasamos a copas, lo primero es que ya se está quemando un árbol. Tiene más valor ecológico y económico y de todo tipo. Y además es que ya puede producir unas llamas todo lo grande que sea la copa del árbol, ¿no? Pensemos en un árbol que tenga desde abajo hojas y que pueda tener muchos metros de altura, ¿no? Pues ya estamos provocando unas llamas en vertical que además se van a pasar al árbol de al lado si están juntos. Se propaga el fuego de copas, que es mucho más errático, mucho más difícil de controlar con los modelos que tenemos, que utilizamos desde hace ya, décadas, ¿no? Modelos de propagación que nos ayudan a saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Sobre un modelo que tenemos matemático, que lo vamos viendo en topografía, en el que vamos viendo, según viene el viento, según las temperaturas, según las pendientes, no sustituye a lo que vemos nosotros con los ojos, ni a las decisiones, por supuesto, que hay que tomar, pero nos orientan en algún caso de cómo puede ir esa propagación, ¿no? Y esos modelos en el fuego de copas
prácticamente están todavía por desarrollar y son mucho más difíciles. El fuego es más complicado. Por otro lado, en todo lo relacionado con la prevención de incendios, también surgen proyectos tan interesantes como uno en el que la Comunidad de Madrid colabora con los pastores de la zona y se apoyan en la tecnología. Antes de los pastores tenemos que entrar nosotros con nuestros, vamos a decir, nuestros hombres y nuestras máquinas, ¿no? Con los retenes de prevención que desbrocen el terreno y lo dejen bien para que vaya allí a pastar un animal, porque claro, un animal no se va a meter en una cosa que sea como una selva. Allí, pues sí, bueno, camoneará un poco, dependerá del hambre que tenga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Preparamos unas fajas de prevención, unas zonas estratégicas de gestión en las que ya hemos descargado el matorral, en las que hemos podado si hace falta, porque no podemos olvidar que además también hay que podar a una altura. Si, por ejemplo, es un camino, que puedan pasar pues un camión, que va una bomba, que va a apagar el fuego. O sea, hay que dar accesibilidad al monte, ¿no? Y esa accesibilidad, normalmente, apoyados en ella, preparamos una franja, sería una de esas, ¿no? Por ejemplo, es decir, una zona de pasto con unos cuantos árboles, pero que nos separa de la zona de bosque más espeso. En esas zonas, claro, nosotros hemos trabajado, hemos invertido, hemos metido a nuestras cuadrillas. Si se puede, se ha aprovechado la biomasa, si no, simplemente se ha triturado y se ha incorporado al terreno. Y el año siguiente, normalmente, es cuando entra el ganado a trabajar. El ganado entra también a trabajar y lo que hace es mantener eso que hemos dejado con ese dibujo de unos cuantos árboles o arbustos. Normalmente, además, primamos si son especies valiosas o protegidas, dejarlas allí. Y entonces nos lo mantiene a raya. En la Comunidad de Madrid, con nuestros medios y máquinas, hacemos unas 2.000 hectáreas y el ganado nos apoya en otras 3.000, más o menos, depende. Claro, y también es importante la responsabilidad ciudadana. Yo lo que pido es que todos ayudemos en esto. A lo mejor es mucho pedir, pero todos podemos ayudar a prevenir incendios forestales. ¿Cómo? Primero, bueno, una forma muy buena y que además creo que ya se va cada vez haciendo mejor. El 112 es el teléfono al que llamar siempre que veamos un fuego, en cualquier lugar, da lo mismo donde estemos. Además, en el 112 podemos llamar aunque nuestra compañía no tenga cobertura, porque es una llamada de emergencia en la que yo voy a entrar siempre que llegue cobertura de alguna compañía, vamos a decir, ¿no? Desde teléfono fijo o móvil, 112, aviso de fuego, que eso es muy bueno porque todos podemos estar haciendo el que un fuego incipiente sea atendido rápidamente, se manden allí medios. Pero luego, aparte, pues cada uno actuar con nuestra mayor sensatez. Entonces, que hace días de mucho calor no nos pongamos con la radial al lado de unos sitios donde van a saltar chispas. Tengamos mucho cuidado en nuestras salidas al campo. El coche nuestro que llevamos cuando vamos de excursión, pues no lo apartemos donde debajo haya pasto seco que con el tubo de escape se puede prender. Si nos dicen que los aparcamientos están llenos, hombre, pues no nos metamos en la cuneta porque estamos a lo mejor hasta haciendo que alguien pueda morir porque no puedan entrar a rescatarle. O sea, es un comportamiento cívico, un comportamiento razonable por el que estamos ayudando muchísimo a la naturaleza y en el que todos estamos también siendo partícipes de cuidarla. La colaboración ciudadana es clave, pero hay mucho más. Luis Villacastín es piloto de aviación Pegasus y en los últimos años ha trabajado de la mano de nuestros bomberos en muchos incendios con el objetivo de sofocar los fuegos que arrasan nuestro país. Pero ¿cómo vive todo esto un piloto como él que ha trabajado cara a cara con los incendios que arrastran nuestros montes? Bueno, la verdad que cada año lo que estamos viendo es que son incendios cada vez más grandes y nosotros, bueno, sí que hablo de mi empresa, que al final es Pegasus Aviación, que nos entrena mucho y seguimos entrenando para poder estar preparados en estos años tan duros y nosotros lo vivimos con mucha pena. Cada vez vemos que los incendios son más grandes, que cada vez queman más extensión y bueno, pues preparándonos con nuestros bomberos, que también son una parte importante del equipo, e intentar ayudar lo máximo posible para que eso no se produzca. Pero sí, estos años han sido bastante duros y lo que vemos es que cada vez son incendios más grandes. Pero bueno, tendremos que seguir aprendiendo. Tenemos muchos y muy buenos profesionales aquí en España y yo creo que el avance de la inteligencia artificial sí que nos va a proporcionar esa información, más información sobre todo,
y que nos va a servir a todos. Ahora mismo sí que es cierto que ya se están introduciendo pues los drones para hacer observación con cámaras térmicas que al final nos ayudan a saber dónde están los puntos calientes en los incendios forestales que muchas veces nosotros desde el aire no podemos percibir, ¿no? Entonces eso al final nos está ayudando también bastante a la hora de pilotar y ser más eficaces en los incendios. Cuando un incendio de sexta generación arrasa uno de los montes de nuestro país, se habla durante semanas del municipio afectado. Muchos de ellos viven precisamente del turismo en esos montes, pero en cuanto los servicios de extinción de incendios sofocan las llamas, estos municipios desaparecen del foco de los medios o los políticos. Eso sí, los habitantes de las zonas afectadas se quedan con su monte quemado. Un año después de los incendios que arrasaron más de 32.000 hectáreas en Asturias, el paisaje sigue siendo negro en los terrenos por los que pasaron las llamas. Fueron 3 semanas devastadoras con 278 fuegos que calcinaron 320 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad. Valdés y Tineo fueron los concejos más afectados. Óscar Pérez es el alcalde de Valdés. En este municipio ahora mismo hay 11 empresas privadas de madera que trabajan por recuperar la zona. Pero, ¿y si ese dinero se hubiera invertido en prevención? Para que te hagas una idea de lo que cuesta recuperar un terreno después de un incendio, estas empresas han avisado al alcalde de que simplemente cortar todo lo que se quemó va a llevar 36 meses de trabajo. Estamos hablando de un concejo muy extenso que tiene 11.000 hectáreas aproximadamente que han sido calcinadas, pues imagínense qué trabajo más ingente, ¿no? Y luego, bueno, hacer las labores de replantar, tiene un largo trabajo por delante. Y de Asturias nos vamos ahora hasta Extremadura. Allí la Junta ha anunciado que el 1 de junio va a comenzar oficialmente la época de peligro alto de incendios. Pero este próximo 17 de mayo se cumple un año del fuego que asolaba las comarcas de Las Urdes y Sierra de Gata. Se quemaron casi 11.000 hectáreas. Hubo que movilizar a la unidad militar de emergencias y se evacuó a 700 vecinos de Cadalso, Robledillo de Gata, Descargamaría y Ovejuela. José María García es el alcalde de Descargamaría y así describe cómo está el paisaje de la zona a día de hoy, casi un año después del incendio. Bueno, la foto, pues ya se puede saber, un monte quemado, pues todo negro. Ahora se está cortando la masa forestal que hay y, bueno, el pueblo nuestro, la suerte que tuvimos que no llegó al pueblo porque se hizo una especie de cortafuego y metimos unos bulldozers y tú llegas al pueblo de Descargamaría y lo que ves es verde, pero baja un poquito abajo y ya aquello está todo negro porque llega todo lo que es todo el Valle del Árrago, eso se va todo, entonces es penoso. Él ha vivido 4 incendios forestales como alcalde, pero cree que en su caso se trabaja lo suficiente en todo lo que tiene que ver con la prevención. En prevención, dentro de lo que yo veo, se trabaja. Nosotros en el pueblo mismo tenemos un retén y cada 15 o 20 kilómetros hay pueblos que tienen su retén. Lo que tiene que en el incendio ese, para mí, hubo algo de poca negligencia porque un fuego que empieza en Las Urdes, estaba a varios kilómetros del Valle del Árrago, yo creo que en 2 días se podían haber tomado algunas medidas para que no hubiera bajado para el Valle del Árrago. Que luego el día mismo del incendio, un compañero de Cadalso, el alcalde y yo, eran las 11 de la mañana y no veíamos ningún medio aéreo volar por nuestra zona. La pregunta ahora es qué van a hacer en la zona este año, qué trabajos tienen previstos, porque es importante eliminar cuanto antes toda la maleza y los matorrales que se han quedado después del incendio y evitar así que se produzca otro este verano. Tenemos aprobado el plan Perifé, que es todo lo que recorre está el pueblo nuestro, como otros pueblos, por ejemplo Torre, Gata, me parece, varios pueblos, porque el pueblo nuestro es, como digamos, es un hoyo rodeado de sierras. Entonces está aprobado el plan Perifé, pero todavía no se ha efectuado porque, claro, han tomado otros medios que tenían que hacer. Es que ha sido todo deprisa y corriendo. En un año, pues, cambio de gobierno, quedaron las cosas como estaban, entonces no se ha podido ejecutar. Pero nosotros lo tenemos aprobado. Yo mismo he echado ya bando para que todos los huertos y cercas que están cerca del pueblo, los propietarios las limpien. Pero bueno, de esas cosas pues no hacen mucho caso hasta que no llega el problema. Como vemos, gestión de la administración y responsabilidad individual a partes iguales. Estos son los únicos 2 ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero como hemos podido comprobar, está en nuestra mano decidir si son de baja intensidad o si quemarán grandes extensiones de terreno, arrasando
cuanto se les ponga por delante. Hoy es nuestro temazo del día, de ello vamos a hablar en las próximas horas, hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. Eso sí, antes tenemos que actualizar la información. Son las 2, la 1 en Canarias.